Hermanos, un saludo muy especial a todos en esta mañana. Continuamos con nuestro estudio acerca del evangelismo. Y ayer estudiamos una parte muy importante acerca del evangelio de Dios. Estuvimos viendo en el libro de Romanos cuál es la forma de doctrina a la cual los romanos fueron entregados y por la cual llegaron a unirse al santo evangelio de Dios. Y estuvimos diciendo y explicando que esa forma de doctrina, esa enseñanza a la cual ellos nosotros sabemos que cuando se nos predica el santo evangelio, nosotros necesitamos obedecer al evangelio. Decíamos que es importante escuchar el evangelio, es importante creer en el evangelio, pero es de igual importancia obedecer al evangelio. No se puede omitir ninguno de los pasos. Hay que se necesita. Estábamos diciendo también que cuando el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesucristo mismo nos está diciendo en dónde se obedece al evangelio. Él está mandando el bautismo. Luego, el Señor mismo nos explica ya en Romanos capítulo 6, a través de Pablo, lo que ocurre cuando las personas somos bautizadas. Pero Cristo desde el inicio dijo, por ejemplo en Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente el Señor Jesús sabía ya que es en el bautismo donde los pecadores se unen a su muerte, su sepultura y su resurrección. Y luego se nos explican los detalles para explicar de una manera más amplia el tema. Entonces tenemos un mandato y es que toda la gente necesita oír el evangelio y que toda la gente necesita ser bautizada para perdón de los pecados. Nosotros somos participantes en este sentido. Colaboramos con la obra de Dios, la obra de salvación, para la salvación de las personas, para que los hombres sean salvos. Estamos trabajando de la mano con Dios. Nosotros que queremos predicar, entonces debemos entender la bendición tan grande que hay en el bautismo para el perdón de los pecados y para otras muchas cosas que vamos a ver en este día. Pues ayer dejamos claro que cuando una persona es bautizada es unida, se une a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos con ese pasaje hoy. Vamos a ver otros. Vamos a ver este brevemente hoy. En Romanos capítulo 6, versículo 2 al 6. Romanos capítulo 6, perdón. Romanos 6, versículo 2 dice, en ninguna manera, noten la parte que hay allí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Noten lo que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En dónde morimos al pecado? En el bautismo, dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Miren el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿El que ha muerto a qué? Al pecado. El que ha muerto con Cristo en el bautismo. El versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lógicamente o verdaderamente, en el bautismo las personas somos crucificadas con Cristo Jesús. Lo dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En el bautismo pasó eso. Fuimos crucificados. Por eso es que el apóstol Pablo mencionó algo así. Él habló, él dijo que el mundo le fue crucificado a él y él al mundo. Que él murió. Cuando fue bautizado, el apóstol murió. Ese día, cuando Ananías llegó a él, allá en Damasco, y le predicó a él acerca de estas cosas, y le enseñó lo que tenía que hacer. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol menciona su crucifixión. Y es interesante que se mencione la palabra crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando las personas somos bautizadas y nos unimos a la muerte de Jesús, nos estamos uniendo a su crucifixión. Estamos participando de la muerte de Jesús, uniéndonos a él, uniéndonos a su muerte. Es decir, estamos muriendo con él. Es como si hubiéramos muerto el día que él fue crucificado, pero nosotros lo hacemos en el bautismo. Por ejemplo, hoy, si una persona es bautizada hoy, esa persona está siendo crucificada con Cristo Jesús, está muriendo al pecado, está muriendo con Cristo Jesús. Es lo que estamos leyendo en Romanos, porque el apóstol Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note que dice algo que ha ocurrido. Los que hemos muerto. Está hablando con los romanos. ¿Cuándo? Por eso dice el versículo 3 en una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que se dé también la resurrección, la vida nueva. Bueno, el cristiano por lo regular tiene una vida nueva. ¿Cómo pudo tener Pablo una vida nueva? Fue crucificado, murió con Cristo Jesús. Al viejo hombre fue crucificado. ¿Y qué surgió? Un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, una persona diferente. Y Pablo fue totalmente diferente. Ahora, creo que puedo decir, usted es totalmente diferente porque fue crucificado con el Señor. Y el versículo 6 de Romanos 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. En el versículo 4 dice, sepultados juntamente con él, la sepultura. En el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. En la semejanza de su muerte también, juntamente con él. Y en el 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Con Cristo, unidos a Cristo, en su muerte, su sepultura y su
resurrección. Y Pablo, lo acabamos de leer en Gálatas, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, sencillamente lo que podemos decir es, en el bautismo, las personas participamos o nos unimos a la muerte, sepultura y resurrección. Y necesitamos saber eso al predicar, para poder enseñarle a las personas que no cualquier bautismo sirve. Hablaremos del tipo de bautismos que hay, pero creo que ahora basta con decir que no cualquier tipo de bautismo sirve. Tiene que ser el bautismo correcto, mandado por Dios. Porque el bautismo correcto cumple con el requerimiento y saca adelante el propósito por el cual fue instituido o dado, que es que el hombre muera con Cristo, sea sepultado con Cristo y sea resucitado con Cristo. Y eso es lo que ocurre en el bautismo que predicamos también en el nombre del Señor. Entonces, el bautismo es esencial. No se puede predicar el evangelio y que la gente entienda el evangelio sin predicar el bautismo. Nos quedaría faltando algo. Porque ¿cómo van a obedecer? El evangelio no se obedece levantando una mano o diciendo una palabra. El evangelio, para ser obedecido, requiere que la persona vaya a las aguas del bautismo. Sin el bautismo no hay obediencia al evangelio. Puede que la persona diga, yo creo. La verdad no. Si no hay bautismo, no hay credulidad en el evangelio. Cuando hay creencia en el evangelio, y por eso se enseña primero el evangelio, se predica para que la gente lo sepa y lo crea. Pero la manera en la que uno demuestra que cree es la acción. Y la acción aquí requerida es bautizarse para el perdón de pecados o para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Van de la mano. Oír, creer y ser bautizado. Y se produce la salvación de las personas. Si no, no. Si no hay bautismo, pudiera uno decir a la persona, usted no cree. Porque todo el que cree se bautiza para perdón de los pecados. Vamos al libro de Gálatas ahora. El libro de Gálatas. En el libro de Gálatas se nos dice algo muy interesante que ocurre en el bautismo. En el capítulo 3 y en el versículo 27. Gálatas 3, 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Noten la manera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, sería unidos, puestos en Él. Como tomar algo que está fuera. Nosotros estamos fuera de Cristo, lo dice la carta a los Efesios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nosotros ahora somos llamados como los que están en Cristo Jesús, en su cuerpo, en Él mismo. Y esa unión nos la ha permitido, nos la ha dado el bautismo. Sería como decir, antes que una persona se bautice está Cristo acá y yo estoy acá. Cuando yo me bautizo,
nos convertimos en uno solo, Él y yo. Llegamos a ser uno. Yo llego a estar en Él, Él llega a estar en mí. Estamos juntos ahora. Nos hemos unido en la muerte de Jesús. Nos hemos unido con Él en su sepultura. Él estaba conmigo ahí cuando yo me bauticé. Y yo me uní a Él, Él se unió a mí. Y también en su resurrección. Romanos 6 lo explica claramente. Y eso, lo que dice acá, el apóstol Pablo explicándole a los Gálatas, dice, porque todos los que habéis, o todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Antes no. No estábamos en Cristo, por lo tanto no estábamos revestidos de Cristo, sino que estábamos fuera, estábamos desnudos. Pero al llegar al bautismo, eso cambió, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como ponerse, como cuando uno se viste, como esta mañana, uno se levanta y se baña y se pone su ropa, se viste, porque si no está desnudo. Es la misma idea acá. Y desnudos estábamos, sin cubierta, en nuestra suciedad o nuestras iniquidades. Pero al venir al bautismo quedamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde ocurrió eso? En el bautismo. El bautismo, aquí estamos viendo otro detalle del bautismo, del por qué es tan esencial. No hay otra manera, hermanos amados y amigos, no hay otra manera de revestirse de Cristo, solamente en el bautismo. Uno no se une a Cristo por una oración, algo así como, Señor, úneme a ti, o Señor, yo me quiero unir a ti. No. Tiene que ser en el bautismo donde uno se une, su muerte, sepultura y resurrección, y queda revestido, cubierto de Él. Este es un pasaje también muy importante y habla del bautismo. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Dónde? En el bautismo. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el bautismo fuimos también añadidos al cuerpo de Cristo. Lo hemos leído cuando hablamos de lo que ocurrió el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Primera de Corintios 12, 13. Por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, de quien nacemos cuando nos bautizamos, somos unidos o añadidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo que Él compró, a los redimidos, a los santos. Ocurre en el bautismo. Uno no llega a la iglesia, uno no se une a la iglesia solo. Uno tiene que ser unido a la iglesia. Por eso la idea esa de las personas de que van a la iglesia que más les gusta es un error. Porque uno no puede hacer eso. La iglesia no es al gusto del cliente. La iglesia tiene parámetros de membresía, es decir, cómo llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo. El evangelio es requisito esencial.
Y el bautismo es el momento en el cual una persona es añadida, pero note la palabra, es añadida. Cristo es quien añade a la persona. Lo dice aquí en Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? Les predicó, ellos creyeron, se bautizaron y el Señor los añadió. Tan sencillo como eso. Pero si no hay bautismo, no estás en el cuerpo de Cristo. Lo explicó el Señor a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver o entrar en el reino de los cielos. ¿En dónde estamos las personas que nos hemos bautizado? En el reino de los cielos. ¿Y cómo llegamos a estar aquí? ¿Tronando los dedos? No. Oímos, creímos y obedecimos. Y aquí estamos perseverando, porque se requiere hasta el fin la perseverancia. Pero el bautismo es parte esencial para estar en el cuerpo de Cristo. Sin el bautismo no estás en el cuerpo de Cristo. No estás en Cristo. No estás revestido de Cristo. No estás en el cuerpo de Cristo. Necesitamos el bautismo, hermanos. Estábamos leyendo a Juan mencionando a Juan 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, donde Jesús habla con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver. Noten la palabra, no puede. No puede. Les pongo una ilustración muy sencilla también. ¿Cómo llega uno a estar en este mundo? Tiene que nacer. Todos los que estamos en este mundo ahora hemos nacido de una mujer. No hay otra manera de venir al mundo. Hay que ser engendrado por un varón en la mujer, por la esposa, en la esposa. Y hay que pasar el tiempo de gestación en el vientre de ella. Y hay que nacer. Y si no nace, no existe. En el mundo no llegó a estar. No nació. La manera de venir al mundo terrenal es nacer de mujer. La manera de estar en el reino espiritual de Dios es nacer de agua y del Espíritu. Lo explica el Señor a Nicodemo. Nacer de Dios, lo explica el libro del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 11 al 13 de Juan. Explica. Dice que ya no nacemos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero hay que nacer. Es de agua y del Espíritu en el bautismo. Agua para sepultar a la persona que está muerta en delitos y pecados. El agua para que allí se una a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y del Espíritu Santo nacemos, es decir, nacemos de Dios. Dios obra, Jesucristo obra y el Espíritu Santo también obra en el bautismo, para que usted tenga una nueva vida y para que usted esté en el reino de los cielos. Llegamos a estar en el reino de los cielos el día de nuestro bautismo. Lo que estamos leyendo aquí en 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu, por un mismo espíritu, por un solo, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos ha llenado de él también, se nos ha dado. Recuerden a Hechos 2:38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El día del bautismo es el día en que somos sellados con el Espíritu Santo también. Lo dice Hechos 2:38 y lo enseñan varios pasajes de la Biblia, hablando de la garantía, del sello que Dios ha enviado a nuestros corazones. Veamos un pasaje en el libro de Gálatas de nuevo. En Gálatas capítulo 4,
Dice la escritura en el versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Dónde nos hicimos hijos? En el bautismo. ¿Y qué hizo Dios? Enviar o poner en nuestros corazones, ahí en el bautismo mismo, el espíritu de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre o Padre mío. Para llamar a Dios Padre hay que tener el Espíritu Santo. Para llamar a Dios Padre legítimamente, para que de verdad sea. La gente puede decir, Dios es mi Padre, pero si no lo hace estando sellado con el Espíritu Santo, no es cierto, porque no has nacido de Él, del Espíritu Santo. No has nacido de Dios. Eres la creación de Dios, pero espiritualmente no has nacido de Dios. Necesitas el agua. Necesitas ir a las aguas del bautismo, a sumergirte, a sepultarte allí con el Señor Jesús, a unirte a su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo. Y allí Dios manda a tu corazón, pone en tu corazón, te sella con el Espíritu Santo y llegas a ser un hijo y puedes decirle, Abba Padre, Padre mío, Papito Dios, mi Padre celestial, de manera legítima y correcta, porque ya naciste de Él y ahora estás revestido de Cristo. El revestimiento de Cristo es muy importante. Cuando no estamos en el Señor, cuando no estamos en Cristo, estamos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y cuando la Biblia habla de esa manera, dice en nuestra desnudez. Nuestra desnudez. Sin cubrirnos de nuestra vergüenza. Es decir, de nuestro pecado. Como no estamos en Cristo, estamos tal como estamos, en lo que somos, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Pero cuando llegamos a estar en Cristo, el Señor nos reviste, nos pone un vestido nuevo. Permítanme ilustrárselo con la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo viene, ¿qué mandó a hacer el papá? Lo mandó a vestir. ¿Por qué? Bueno, venía con un traje andrajoso. Viene a él. Cuando usted obedece al evangelio, Dios te pone ropa nueva. ¿Y cuál ropa está diciendo aquí? Dios te ha revestido de Cristo. ¿Para qué? Para que al mirarte Dios, al poner Dios sus ojos en ti, te vea vestido de Cristo Jesús. Eso quiere decir redimido, justificado, santificado, cubierto tu pecado o lavado, porque cuando Dios te ve como ya estás en Cristo, ve a Cristo en ti. Pero cuando no te has bautizado, Dios te mira y lo que ve es que estás muerto en delitos y pecados. Eso es lo que ve. Y eso es lo que verá si no te bautizas, si no obedeces y permaneces en el evangelio de Cristo. Pero si lo has hecho y permaneces en el evangelio, lo que Dios ve cuando te mira a ti es a su propio hijo. Porque ve el vestido que Él te ha puesto. Es como si usted me mira a mí, pues me ve con este saco o con esta corbata. Si yo te miro a ti, te veo como estás vestido. Yo no estoy viendo tu desnudez. Si yo te miro a ti, te veo vestido. Yo no estoy viendo tu desnudez, porque estás vestido. Te arreglaste, te bañaste, te vestiste. Por lo regular, siempre. Por lo regular siempre lo hacemos. ¿Sí? Entonces, si yo te veo,
O si tú me ves vestido. ¿Sí me entiendes la idea? Si Dios nos ve ahora vestidos con Cristo Jesús, revestidos de Él. Es maravilloso eso. Y ocurre en el bautismo. El bautismo no es una cosa simple. El bautismo no es meramente algo para pasar así nomás como, eso no es tan importante. Muchos dicen eso. Pero en lo que estamos leyendo y analizando de estos pasajes, nos estamos dando cuenta de la importancia del bautismo bíblico, hermanos. Y es muy bueno hacer énfasis en el caso del bautismo bíblico, o sea, el bautismo según las escrituras, porque existen tipos de bautismo que no cumplen y no sirven entonces para la salvación de las personas. Según la palabra de Dios, el bautismo es para salvación. Marcos 16, 15 y 16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Noten todo el asunto. Vayan a predicar. ¿Quiénes? La iglesia, en este caso, los apóstoles en primer lugar. Nosotros hoy, vayan y prediquen. ¿Qué cosa? El evangelio. ¿Qué es eso? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El que creyere, cuando predicamos para eso. El que creyere, ¿en qué? En el evangelio. En la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y fuere bautizado, será salvo. ¿Para qué es el bautismo? Para salvación. Por eso Cristo dice allí, mas el que no creyere será condenado. Lo contrario de ser salvo. El que no cree, no se bautiza, será condenado. ¿Por qué? Porque ya ha pecado, porque ya tiene en sí la sentencia encima, ya está muerto, espiritualmente está muerto todo aquel que ha pecado. Entonces, si no aceptas el evangelio, si no crees en él, no vas a aceptar el bautismo. Y si no aceptas el bautismo, no tendrás perdón de pecados, porque el bautismo es para perdón de pecados. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en el bautismo, cuando te unes a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, también lo estás haciendo a la sangre de Cristo que te lava. La sangre de Cristo es la que te lava, la que derramó el Señor en la cruz. En el bautismo eres lavado de tu pecado con la sangre de Cristo. Pues si no te bautizas, ¿dónde te vas a lavar? ¿Con qué vas a quitar la mancha de tu pecado? ¿Con qué vas a quitar la mancha de tu corazón? No puedes. No hay forma de quitar la mancha. Solamente la sangre de Cristo puede. El bautismo es, en Marcos, para salvación. En Hechos, para perdón de pecados. Es la misma idea, porque si eres perdonado de pecados, eres salvo. Si no, estás condenado. Perdón de pecados es borrar, quitar el pecado del medio, es santificarte a ti. Lo leíamos en el libro de Colosenses.
En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Noten lo que sigue: perdonándoos todos los pecados. Si notan eso, es lo que ocurre en el bautismo. El versículo 2 está hablando del bautismo. Y ahí en el bautismo es donde la persona recibe el perdón de los pecados. Ahí en el bautismo es donde usted recibió el perdón de los pecados. El día que usted fue bautizado, recibió el perdón de los pecados. Y el recibir el perdón de los pecados es estar en salvación, llegar a obtener la salvación que no tenías, pero que ahora disfrutas en Cristo Jesús, que tienes en Cristo Jesús ahora. Entonces el bautismo es para salvación. Marcos 16, 15 y 16. El bautismo es para perdón de los pecados. En el mismo pasaje de Hechos 2:38, el bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo, que significa ser sellado con el Espíritu Santo. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados y no hay sello. No te sella Dios con el Espíritu Santo. En ninguna manera no ocurre así. Por eso el bautismo es esencial, imprescindible, no se puede quitar, hermanos. No hay manera, ya lo decíamos, no hay manera de que una persona participe del evangelio, es decir, que se una a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, si no se bautiza. Y si no se bautiza, entonces no está unido a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por tanto, tampoco está salvo. Está condenado. Está perdido. No ha tenido perdón de pecados y no ha sido sellado tampoco con el Espíritu Santo. En el bautismo ocurren muchas cosas de gran bendición para la vida, hermanos, de nosotros, los creyentes, para la vida de nosotros que hemos venido a creer en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer otro pasaje. En Hechos, capítulo 26, versículo 16. Hechos, capítulo 22, perdón, Hechos 22, 16. Vamos a leerlo. Hechos 22, 16, donde dice la escritura, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Noten esto. Están hablando aquí con el Saulo de Tarso. Ananías está con Saulo de Tarso aquí. ¿Por qué te detienes? Es la pregunta de Ananías. Levántate y ¿qué? Y bautízate. ¿Para qué? Y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Dónde se lava uno de los pecados? En el bautismo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leerlo. Búsquenlo, por favor, todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo lograron los hermanos del Ponto, Capadocia, Bitinia
nacer de nuevo, renacer de simiente incorruptible, porque se les predicó el evangelio. Y dice el 22 que cuando ellos obedecieron al evangelio, cuando ellos obedecieron a la verdad, sus almas, hermanos amados, fueron purificadas. Las almas de los hermanos de estos lugares fueron purificadas sus almas el día que ellos obedecieron al santo evangelio. Obedecieron a la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya lo estudiamos. La verdad es el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Como cuando Jesús dijo en Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El evangelio hace libre al hombre, libre de la esclavitud del pecado, lo libera de la muerte, lo libera de la ley del pecado por el Espíritu Santo. Eso lo explica el capítulo 8 del libro de Romanos. Entonces recibe grandes bendiciones en el bautismo. El bautismo no es meramente mojarse. El bautismo es unirse a la muerte, sepultura, resurrección de Jesús. Es para revestirse de Cristo, es para ser salvo, es para ser perdonado, es para ser sellado con el Espíritu Santo, es para ser purificado, es para ser lavado con la sangre de Cristo de la iniquidad que uno tiene. El día que usted se bautizó, recibió todo eso. Lo que pasa es que a veces los creyentes no nos damos por enterados de lo benditos que fuimos el día que nos bautizamos, de la gracia tan grande que el bautismo, hermanos, ha traído. Por supuesto es Dios, pero fue allí, en el bautismo. En el bautismo Dios hizo la obra, toda esta obra maravillosa que estamos hoy aquí diciendo. Y lo estoy diciendo porque como el propósito es predicar, el propósito es hablar a la gente de la palabra de Dios, pues usted necesita saber por qué el bautismo, qué pasa en el bautismo. Algo más, hemos mencionado más del bautismo. Vamos a leer a Colosenses y vamos a hacer un énfasis especial acá en la resurrección. Porque en el Colosenses capítulo 2, el versículo 12, lo leíamos ayer, pero hoy vamos a leerlo hablando de lo que estamos puntualizando hoy. Dice acá en Colosenses 2, dice el Señor, dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Fuisteis resucitados con él. ¿En dónde? En el bautismo. La vida que usted tiene ahora, la vida espiritual que usted está disfrutando hoy, la disfruta porque usted fue resucitado en el bautismo. Cuando usted llegó al bautismo, usted llegó muerto y condenado también. Pero cuando usted salió de las aguas del bautismo, usted salió resucitado con el Señor Jesucristo por el poder de Dios, por la obra de Dios, por el poder del evangelio. Usted fue resucitado. ¿Puede usted ver la bendición tan grande que es el bautismo? Cuando predicamos, necesitamos enseñarle a la gente. ¿Usted quiere tener vida? La gente dice que sí. Necesitas bautizarte. ¿Por qué? Muéstrales este pasaje. Diles, mira lo que dice aquí. Tienes que sepultarte con Jesús porque tienes que morir y ser sepultado. Y tienes que resucitar porque estás muerto en delitos y pecados. ¿Y cómo hago eso? El bautismo, mi querido amigo, el bautismo. En el libro de Romanos estábamos leyendo acerca también de que fuimos crucificados con Cristo en el bautismo. Vamos a leer aquí en Colosenses, pero miren el 11. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13 junticos. Colosenses 2,
11 al 13 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Note que en el versículo 11 se habla de una circuncisión, pero es una circuncisión diferente a la circuncisión que conocemos, la que hacían los judíos en la carne, que hacían por la ley a los 8 días de nacidos a los varones. Aquí dice la circuncisión de Cristo que es efectuada en el corazón y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Suena y es como el destruir esa práctica del pecado en el hombre, el quitar, el arrancar de nosotros esa maldad que nos tenía esclavizados al pecado para dejar de practicar la maldad. Está como lo que dice Romanos, porque Romanos dice que fuimos crucificados con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Cómo puedes tú vivir hoy sin practicar el pecado? ¿Cómo puedes tú vivir hoy santo, apartado del pecado? Por la circuncisión de Cristo en el bautismo. Entonces, ¿qué ocurre en el bautismo? Nos unimos a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Somos salvados, somos perdonados, somos sellados con el Espíritu Santo, somos circuncidados en el corazón, en la circuncisión de Cristo. Somos resucitados con Cristo Jesús. Somos revestidos de Cristo Jesús. Somos lavados de nuestros pecados en el bautismo. Somos unidos a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Allí somos unidos cuando nos bautizamos. Todo eso ocurre en el bautismo. ¿Pueden ver la importancia del bautismo? ¿Pueden ver por qué predicamos el bautismo en el nombre del Señor? ¿Pueden ver por qué Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo? Porque cuando esa persona cree y se bautiza, recibe todo esto que estamos hablando aquí en este día. Puedo invitarlo a pensar en lo bendito que es usted y en lo maravilloso del día de su bautismo por todo lo que usted recibió. Y puedo invitarlo a pensar en el amor y el valor de la predicación del evangelio, en el sentido de que al predicar le estás dando a una persona la oportunidad de que reciba todas estas bendiciones espirituales que necesita con urgencia, y que a través de un predicador como tú, de alguien como tú, que le hable a esa persona del evangelio, puedes recibir todo esto que tú ya tienes. Así que el bautismo es esencial. El bautismo bíblico, que es por inmersión para adultos, no para niños, para gente con uso de razón, para gente que puede oír, que puede creer, que puede confesar con su boca que Jesús es el Señor, para gente que puede arrepentirse y tiene de qué, para gente que puede ir con sus propios pies a las aguas del bautismo, para gente que puede decir, yo me quiero bautizar, y dónde hay agua, o camine que yo sé dónde hay agua, y para gente que bajo esos términos permanece fiel al Señor, permanece sirviéndole al Señor. Para ese tipo de persona es el evangelio, para gente adulta con uso de razón, gente con capacidad de razonar, de entender la condición en la que está y la bendición que Cristo le ofrece.
para gente con capacidad de decir, yo creo en Jesucristo y me voy a bautizar y lo voy a seguir para siempre. Y recibe aquel que lo hace, el que se bautiza, todo este tipo de bendición. Recuerden que la palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. Recuerden que el agua es la semejanza de la tumba en la que pusieron a Jesús. Vamos a orar y quedamos en tiempo de comentarios o preguntas. Padre Santo, bendícenos con entendimiento y sabiduría en este tema tan maravilloso que estamos hablando del Evangelio y del bautismo, en donde se obedece al Evangelio, Padre. Muchas gracias por todo. Bendícenos en Cristo Jesús para seguir predicando, Señor. Amén.